bueno, el motivo que nos reúne hoy acá es la publicación de los últimos resultados de la evaluación censal por parte del Ministerio de Educación, unos resultados que por un año consecutivo más nos arrojan cifras muy poco alentadoras, ¿verdad? Y nos hacen repetir un poco el plato este año. Hay varios aspectos de esta evaluación que han llamado la atención, como es, por ejemplo, el crecimiento del margen de la brecha entre lo que es educación rural y educación urbana. Son varios de estos puntos los que vamos a tocar el día de hoy, pero yo quiero comenzar preguntándoles por, digamos, sus percepciones generales acerca de estos resultados, ¿no? Bueno, creo que esos resultados, como bien has dicho, no son alentadores, ¿no? No logramos remontar más allá de un 30% en promedio de logros de aprendizaje en lectura y comprensión lectora, y muchísimo menos en matemáticas, ¿no? O sea, lo que se ha venido mejorando en años anteriores y ahora se ha estancado es todavía poco, ¿no? Entonces creo que esto nos debe llevar a reflexionar sobre un conjunto de cosas entre las cuales están las metodologías, pero también está sobre todo la atención diferenciada a la población. Yo creo que no se puede seguir enseñando a leer y escribir de manera homogénea. Y otra cuestión que me parece importante es que no se puede empezar a enseñar, la enseñanza no es a leer, el objetivo no es que lean solamente, el objetivo es que se comuniquen. Y la comunicación, precisamente, que es el título del área del curricular, implica escuchar, expresarse oralmente, expresarse por escrito y leer. Y yo tengo la impresión que la cuestión debería ser a la inversa, ¿no? Que uno primero se expresa y después aprendes a leer, ¿no? Motivado por aquello que tú expresas, ¿no? Y más aún en culturas como la nuestra, donde hay tanta oralidad, ¿no? Coger esa oralidad, transformarla en un lenguaje escrito, aunque sea con 80.000 faltas de ortografía, eso no me interesa, y luego desde allí ir caminando hacia una lectura, ¿no? Entonces, por ahí hay una serie de cosas por discutir, que están por discutir en este país, y que es importante hacerlo. Pero la otra cuestión fundamental es la que tú señalaste, ¿no? O sea, la inequidad, ¿no? O sea, se ha apostado por un sector de la población, y en ese sentido hay alguna mejora en algunos sectores, sobre todo urbanos, pero la brecha de inequidad es cada vez más fuerte, y esa es la que jala para atrás el promedio, ¿no? Si tú no tienes decisión de invertir en educación en las zonas más necesitadas, no vamos a cambiar los resultados pronto, ¿no? Creo que en ese sentido las escuelas marca Perú podrían empezar a marcar una diferencia, valga la redundancia, ¿no? Porque están pensadas para zonas pobres, cosa que nunca se hizo, ¿no? Y lo mismo lo que podría ser un relanzamiento fuerte del programa, los programas en áreas rurales y en áreas bilingües. Eso sería un poco en general. Señor Faldo, sus percepciones generales de los resultados. Sí, mi percepción es que asistimos cada año a una suerte de rito de celebración de la exclusión. Curioso, ¿no? En pleno proyecto político de la inclusión. Yo digo celebramos porque esto se repite, ¿no? Desde que conozco de estas evaluaciones, esta situación es reiterativa, ¿sí? Y el tema es sumamente complejo, obviamente, y lo que creo, mi impresión general, es que ya está resultando, ¿no?, estas evaluaciones y estas difusiones en una suerte de vejación cultural. La impresión que tengo es que los textos y la enseñanza de la lectoescritura, como lo ha dicho Teresa Tovar, es urbanocéntrica. ¿Ya? No solamente es que no tiene en cuenta lo rural, sino que la impresión que tengo es que poco sabemos de las maneras de aprender y enseñar en las culturas andinas y amazónicas. De manera que el instrumento que estamos utilizando para producir en ellos
un proceso de aprendizaje de la lectoescritura en este caso y de la comunicación integral, la impresión que tengo es que choca frontal radicalmente con los modos de aprender y de enseñar que tienen las comunidades indígenas. Porque es curioso que una niña de 8, 9, 10 años en una comunidad, que usted puede ir en el Cusco, en cualquier comunidad, de Anta, de Pitumarca, al fondo, una comunidad, vea usted tejer, vea usted ese despliegue que hace de simetría, orden, composición, belleza, estética, y sin embargo esta misma niña, en las pruebas que se toman, resulta ser desaprobada. Y le puedo poner muchos ejemplos más. Yo he vivido durante 2 años en las comunidades indígenas quechua-lamas, y mis hijos iban en Lamas al colegio donde iban los niños indígenas. Yo asistía como padre de familia a la entrega de notas, y mi hijo usualmente tenía notas, por ejemplo, en biología superiores a los que tenía Manuelito Sangama, su compañero, que me visitaba acá a clase. Y alguna vez, viendo estas cosas, yo les mandé a ambos, a mi hijo y a Manuel, ambos son Manuel, a que recogieran plantas en la chacra, en la huerta. Vino Manuelito Sangama con 20 plantas y se puso a describirlas, sus usos medicinales y alimenticios de las plantas. Mi hijo apenas podía distinguir un plátano de una yuca. Y sin embargo tenía mejor nota en biología que Manuelito Sangama, que había sido aplazado. Estos ritos, pues, que estamos escuchando, viendo, realmente son ritos que ya laceran, que me parece que dejan el propio modo de aprender y de enseñar que hay en las culturas indígenas, porque colocan, no solamente es el procedimiento que ha dicho Teresa, sino es que un niño aprende con la piel en el campo, para decirlo que un niño aprende con las emociones, con las sensaciones, y muy poco, hay este desarrollo de la abstracción. Y materias como lógico, matemáticas y comunicación integral exigen una dosis tremenda de abstracción, ¿sí? Entonces le exigen separar mentalmente aquello que en el todo está unido. Y los niños viven su mundo y su relación con la naturaleza como una relación filial, como parte de un tejido de la vida. Entonces este sistema educativo, que luego lo evalúa de una manera, a mi modo de ver, poco justa. A mi modo de ver, este juego tiene dados cargados para el lado de un sistema además que no sé qué de bueno tiene, ¿no? Entonces, a mí francamente mi impresión es que esto debería terminar. No es posible que continuemos en pleno proceso de inclusión social, en pleno mundo que busca la diversidad cultural, con sistemas de evaluación excluyentes. Bueno, sí, yo creo en todo caso que una de las utilidades de estos sistemas es que están mostrando esta brecha, ¿no? Yo creo que esto es importante para el país, ¿no? Porque sobre todo si es que la gestión la muestra, porque otras gestiones, digamos, han mostrado el promedio, pero no han mostrado la brecha. Y al margen de que de verdad esa brecha pueda ser engañosa, como dice Grimaldo en muchos aspectos, lo que es cierto es que hay una brecha enorme de exclusión en el país, ¿no? Y esa brecha está siendo reflejada aquí de esta manera. Entonces nos muestra que escuelas necesitan más atención, más recursos, más materiales, más capacitación docente. De acuerdo, eso me parece positivo, pero sí estoy de acuerdo con Grimaldo en que cuando nos acerquemos a esas escuelas, no debemos hacerlo con un esquema único, homogéneo, sino que tenemos que ir de manera muy abierta y creativa, porque realmente, o sea, los niños que están en áreas rurales tienen otras potencialidades que no tienen los que están en áreas urbanas, ¿no? Tienen otras, por ejemplo, todo lo que es esta cuestión de la afectividad mezclada a su aprendizaje es lo que da origen a la creatividad, ¿no? Digamos, un niño urbano no te va a decir nunca que la piedra canta, ¿no?
que el río suena, que el río trina, ¿no? Ese tipo de cosas que después hemos visto a José María Arguedas como una expresión de esto, nace de la experiencia vivida, ¿no? Entonces no podemos, digamos, digamos, pongo por un lado el cuento de agua de José María Arguedas y por otro lado, digamos, me acuerdo del Banco Mundial cuando decía el contador de palabras por velocidad por minuto, o sea, digamos, ¿con qué me quedo? Me quedo con lo primero, ¿no? O sea, el hecho de ir a estas zonas, digamos, desfavorecidas económica y socialmente abandonadas por el Estado, que no tienen carretera, que no tienen servicios, etcétera, debe ser ir no con una mirada únicamente conmiserativa de estos pobres niños que no saben nada, sino más bien con una mirada abierta a ver cómo es que este potencial que ellos tienen, yo tengo la obligación como Estado de desplegarlo y de saber llegar a él. En el tema de educación para discapacidad, eso es bien interesante porque el postulado de la educación para niños con discapacidad es que es el sistema el que se adapta al niño, no es el niño el que está mal. El sistema es el que tiene que poner un yaut para que el niño ciego aprenda, ¿no? El sistema es el que tiene que poner rampas para que el niño con silla de ruedas entre. De la misma manera, pues es el sistema el que tiene que mirar diferenciadamente a todos los niños. No hay un niño igual a otro. No hay una experiencia igual a otra, ¿no? Y no solo se trata de la experiencia indígena, en general se trata de cualquier experiencia. Incluso los niños urbanos acá, digamos, no hace muchos años los llamaban, e incluso en algunos colegios los siguen llamando por su número, ¿no? Número 11, 12, 13, 14 o a lo más por apellido. No son personas distintas cada una en su experiencia vivida, en sus emociones, etcétera, que puedan ser estimuladas en ese potencial. Entonces yo creo que hay que discutir la posibilidad de combinar en todo caso estas pruebas, ¿no?, con pruebas más cualitativas, ¿no?, que obviamente tienen que ir acompañadas de enseñanza también cualitativa de la que estoy hablando, ¿no?, etcétera, que nos muestren otras capacidades que no se pueden ser medidas estandarizadamente y de repente pues no nos reflejen promedios, pero que nos reflejen, que nos muestren otra realidad que ahorita es invisible para nuestros ojos, ¿no? Por ejemplo, ahora se está planteando aprendizajes en ciudadanía, ¿no? Bueno, aprendizaje en ciudadanía supone, por ejemplo, para mí, lo primero es la afirmación personal, ¿no?, la autoestima, ¿no?, la percepción del entorno, la conexión con el entorno. ¿Cómo se va a medir eso? No sé. Si tú lo mides estandarizadamente, de repente terminas empobreciéndolo. De repente es necesario aproximaciones cualitativas. Yo no sé cómo estarán haciendo en otros países, pero me parece que hay que ir por ese camino, ¿no?, y no quedarnos solo en lo estándar. Ahora, yo creo que de todas maneras hay que llegar a que los niños de todas partes lean. Pero para mí ese es un objetivo. No es una, ¿cómo se puede decir?, una suerte de tortura a la cual hay que someter a los niños, ¿no? O sea, porque hay colegios que están haciendo tipo PAMER, adiestrándose para las pruebas nacionales de comprensión lectora. Eso es una tontería, ¿no? Para mí, lo que hay que hacer es desatar el niño, como leí hace poco en un artículo de Lucho Guerrero, la pasión por escribir y comunicar. Y desde allí nacerá el deseo de leer, quizá, ¿no? Pero no es al revés. O sea, no es que primero tú lo construyes a que descifre, en términos fríos, un texto, sino que primero lo motivas a comunicarse. Creo que por ahí está una discusión que está todavía bastante en pañales en nuestro país y que hay que empezar a trabajar, ¿no? Ajá. La utilidad entonces de estas pruebas sería nula para estos casos que usted sugiere, porque si bien es cierto, sirven, como dice Teresa, para darnos un indicador, ¿no? Si bien es cierto, no es completa, ¿no?, pero sirven para darnos un indicador. Servirían si los dados no fuesen cargados. Ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Con estas pruebas ya se sabe que los niños van a salir mal. ¿Ya? Entonces yo lo que considero es que si se va a elaborar pruebas, yo creo que tenemos que pensar en cambiarlo todo. Entre otras cosas, hay poco trabajo en el país sobre lo que son epistemologías alternativas de saber. Muy poco se ha escrito, muy poco se ha investigado sobre cómo aprenden los niños indígenas, ¿sí? Sin embargo, nos celebramos cada año en Mistura un desborde de biodiversidad. ¿De dónde viene esa biodiversidad? De Huancavelica, de Ayacucho, de Cusco. ¿Y de dónde? Vienen de los sitios más desarrollados,
llamados vienen de los sitios donde hay una cultura original todavía presente. Yo no diría pobre, pues son riquísimos. Serán pobre en plata, pobre en lo que tiene la ciudad, pero tienen una riqueza extraordinaria. Entonces, no conocemos. Y entonces colocamos un sistema de evaluación sobre algo que no conocemos. ¿Ya? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de evaluar es conocer qué cosa estamos haciendo, qué cosa estamos evaluando. Y las modalidades de aprendizaje de ahora, me da la impresión que no guardan relación con las modalidades, con los modos, cómo aprenden y enseñan en las culturas educativas en el país. Yo tengo la impresión que conocemos muy poco. ¿Sí? Entonces yo llamo a esto dados cargados, porque siempre que cada tira, siempre va a salir 6 para el vecino, ¿ya? Pero no va a salir 6 para mí. Entonces yo siempre voy a perder con este sistema de evaluación. Ahora, la pregunta es, ¿desde cuándo se empezó esto? ¿Por qué se empezó a darle énfasis a lógico-matemática y a comunicación integral? En mi época, como usted podrá entender, ya tengo varios años, felizmente no se hacían estas evaluaciones y pasé piola, pues, porque era medio monaguillo, me salía acá bastante bien en religión y pasaba las pruebas de educación física con cierta soltura, ¿me entiendes? Y entonces promediando el 0,5 de matemáticas y nunca aprendía la conjugación de verbos, le voy a decir, salvo el pluscuamperfecto de amar, pero más en la práctica que en la teoría, ¿me explico? Pero esa es otra cosa, ¿se da cuenta? Entonces, ahora no, ahora el chico acá, claro que los chicos siguen pasando, como me acaba de decir Soberón, los chicos siguen pasando, es decir, parece que el sistema, en fin, es referencial, los chicos siguen pasando, pero el problema es pues de que, cuando menos para la niñez indígena y para los docentes, esto no está resultando del agrado, y en vez de estimular, de provocar procesos imaginativos y nuevos, lo que está haciendo cada vez es aplastar diría yo, unas formas de los ánimos que alguna poca gente tiene para enseñar la lectoescritura. Ahora, no quiero decir con todo esto, y por cierto, que no deberían los niños indígenas leer y escribir, ni vérselas con las operaciones matemáticas. Pero esa es otra cosa. Entonces entremos al terreno de las alternativas, ¿se da cuenta? Porque a mí me llama la atención que mi hijo, que estudia en un colegio urbano, el 80% de sus textos sobre comunicación integral es sobre qué es el acento, qué es el punto, qué es la coma, ¿no? Qué es el párrafo, qué es la oración, y resulta que el 20% es lo que él escribe. Es decir, aquí estamos colocando la carreta delante de los caballos. ¿Me explico? Cuando todo el mundo sabe que primero hay que escribir y después colocarlo, sino la técnica viene después. Pero de esto yo le puedo decir las dificultades que hay para esto, ¿no? Pero en lo fundamental está este tema de la abstracción. Y también, creo yo, el otro tema es, ¿qué estamos queriendo cuando evaluemos esto? A mí me da la impresión que no es gratuito, que esto sucedió a finales del siglo XX, ¿no? ¿Qué es lo que se está queriendo cuando se evalúan competencias vinculadas al desarrollo de la abstracción? Y, por ejemplo, lo físico y lo corporal quedó totalmente relegado, ¿no? Ollantaytamala, en su discurso de investidura, colocó el tema de la educación física como un pilar fundamental. Tenemos 30-40% de niños obesos ya en el país, ¿no? Y sin embargo la educación física, es decir, el desarrollo de lo corporal se extravió en el Perú. Y ni siquiera existe en las evaluaciones lo que nosotros aprendimos como pedagogos, que educación es pues la capacidad del desarrollo intelectual y físico y corporal del niño y la niña, ¿no? Es decir, a eso se llamaba armonía. Hoy día hay una desarmonía completa. Pero el sistema deberíamos de repensarlo. Hoy día educación física es un expediente sin mayor sentido. Y hay escuelas, ¿no? Y sistemas educativos particulares en Perú que ni siquiera lo tienen en su currículum, ¿no? Entonces yo no sé qué quedó este tema del discurso sobre el tema educativo que dio hoy nuestro presidente Ollantaytamala. O sea, no ha tenido resultado práctico. Es decir, el sistema hay que repensarlo y hacer que tenga igual peso lo físico, biológico, lo corporal, el cuerpo, que lo mental. Aquí estamos con el viejo proyecto modernizador de colonización del cuerpo por la mente. A mi modo de ver, eso, por ejemplo,
Y no solamente para lo rural, para lo urbano, eso debería de modificarse radicalmente, y lo pienso incluso para todo el planeta. Esta crisis ecológica que nos está llevando es el olvido de la naturaleza. Y eso pasa por olvidarnos de la naturaleza nuestra misma, al privilegiar el tema de la mente por sobre el cuerpo. Lo hemos olvidado el cuerpo. Entonces, lo que yo pienso es que hay que recuperar una dimensión equilibrada del acto educativo. Eso es lo que yo pienso. Pasando ya a otro punto de esa evaluación, las escuelas públicas y las escuelas privadas, Lima Metropolitana, las zonas urbanas marginales, los resultados dicen de que las escuelas públicas están superiores a los, o tienen mejores logros, mayores logros que los de la escuela privada. ¿Qué opinión les? Bueno, frente a eso no tengo más que, eso sí está expresando un resultado interesante, y es que todos los efectos de la liberalización de la educación como si fuera una mercancía más que se compra y se vende, que fue efecto del gobierno de Fujimori y específicamente acelerada por el famoso decreto 882, hizo proliferar pues las escuelas chifa al paso, ¿no? En todas partes, sobre todo en los sectores urbanos, donde pagas 100 soles, 150 soles y crees que estás mejor que en un colegio estatal, ¿no? Y entonces se está repitiendo lo que se vio en Chile, donde muchas escuelas privadas también estaban por debajo de algunas municipales que tenían mejor performance. Entonces, el mito de la famosa educación privada, de que porque es privada es mejor, se está desmoronando. Se empieza a desmoronar porque en estos sectores populares esas escuelas mal llevadas están peor que las estatales. Ahora esto no debe consolarnos, ¿no? Porque las estatales también están mal, pero por lo menos nos coloca a un terreno distinto en el cual decimos, bueno, no se trata de lo privado o lo público, se trata de cuánto necesita un niño, qué recursos necesita para desplegar todo su potencial, ¿no? Y si estos recursos están dados en esa escuela privada o no, ¿no? Que es donde yo estoy pagando 100 soles ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el comenzar a debatir sobre lo que significa regular la educación privada, ¿no? Regularla significa exigirle niveles de calidad para que pueda existir y no permitir que exista cualquier escuela. Segundo, regularla en el sentido de que no lucre, ¿no? Y con este asunto de la famosa ley de textos escolares, que también, ¿no?, del doble uso, etcétera, se armó un debate interesante, donde fueron justamente los colegios privados los que saltaron, ¿no? Porque los colegios estatales tienen su texto, ¿no? Y su biblioteca de aula, etcétera, y a ellos, con ellos no era el tema, pero con los colegios privados sí saltaron, porque ahí habían intereses, ¿no? Grandes intereses de las editoriales y grandes intereses también de muchos colegios privados. Entonces creo que este tema de lo privado y lo público es un asunto que es un tema que hay que colocar en la agenda educativa nacional este año, con mucha fuerza, ¿no? Para dar importancia, relevancia fundamental a la escuela pública, que es la que atiende a la mayor parte de niños del país, pero darle importancia no solamente para fortalecerla tal como está, sino para renovarla, para cambiarla, para hacerla mejor, más diversa, más distinta, más atenta a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que yo pienso es que este asunto de las que Rimán lo llama la abstracción, bueno, yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Lo que se llama metacognición también, que he escuchado hablar, ¿no? Un aprendizaje mayor. Yo aspiro a aprendizajes mayores y muy grandes de todos los niños del país, ¿no? Pero creo que el aprendizaje fundamental que puede tener un niño son dos cosas. La posibilidad de crear lo que él piensa a partir de lo que él siente que es su potencial, porque hay niños que les gusta la música, a otros les gustará la naturaleza, a otros les gustarán los números, ¿no? O sea, la posibilidad de ser él mismo, lo que implica un desarrollo autónomo, ¿no? Lo que implica exploración, disfrute, porque tú no puedes crear nada si la escuela es una tortura que te va a sancionar cada vez que tú no pones un acento, ¿no? Sino si la escuela incentiva lo que tú puedes hacer, ¿no? Y esto vale para todas las culturas y para todos los niños, cada niño es distinto, eso es, ¿no? Creatividad para mí es mucho mejor que abstracción, ¿no? Porque para mí es más interesante quienes logran pues éxitos fundamentales son quienes inventan las cosas, pues ya sea una novela en términos artísticos, una pintura, una lancha para navegar un río o una computadora como Bill Gates, ¿no? Es la creatividad, y la creatividad nace del desarrollo personal, del desarrollo del potencial personal, y yo creo que todos los niños del país
tienen esta posibilidad de ser creativos. Es justamente lo que nos diferencia de una computadora. El ser humano es creativo siempre, ¿no? Y es esa creatividad la que ha sido frustrada por una escuela tradicional, ¿no? Y la otra creo que es la ciudadanía en el sentido de más amplio, digamos, ¿no? Podemos discutir o no emplear ese término, pero es la ciudadanía en el sentido de que uno usa los conocimientos para convivir con otros y con tu entorno. No tiene sentido que yo aprenda a escribir si con eso voy a escribir, digamos, un contrato con el cual voy a hacer un acto de corrupción, ¿no? Pero si yo aprendo a escribir y con eso me comunico con alguien al cual quiero, y hago una carta, ¿no? Expreso mi afectividad y construyo una red de amigos, lo que fuera, estoy construyendo para la convivencia, ¿no? Entonces, eso es lo que le da el sentido, es el para qué del aprendizaje, es lo que una escuela nunca debe olvidar. O sea, que los niños sean asertivos, felices consigo mismos y además que tengan como mentalidad fundamental, como objetivo de la vida, el usar matemáticas, lenguaje, lo que quieran, para construir un entorno de vida de mayor calidad. Y creo que esto es lo que se debería medir. Las escuelas mejores serán aquellas que logren que sus niños usen todo lo que saben y todo lo que ellos son para construir entornos más saludables y mejores, ¿no? Y por supuesto que si esa es la meta, los niños van a leer y escribir mucho mejor, estoy segura, porque esa es la motivación. La motivación no es descifrar un texto, la motivación es construir un mundo mejor. Es difícil no coincidir con estas cosas, ¿no? Sin embargo, hay dos temas que me gustaría, ¿no? ¿Para qué educamos? ¿No? Para ser creativos. Lo que yo quería colocar en la charla esta es la posibilidad de que redefinamos, ¿no?, los objetivos de la educación. Y en plena crisis ecológica, ¿ya?, en plena época de calentamiento global, la educación no puede estar al margen de la sobrevivencia del planeta. Y a mí me da la impresión que el sistema educativo estará articulado, vinculado a una nueva relación del humano con la naturaleza. Y mi discusión con la abstracción es que justamente eso no deja, ¿ya?, porque devalúa los sentidos y las emociones a favor de una mirada racional con la naturaleza, que no es otra la que ha llevado a mi modo de ver, a ver la naturaleza como un recurso explotable. Entonces, yo tengo la impresión que está en la base misma del guión educativo moderno la crisis ecológica. Entonces, esto debe ser repensado. Y cuando lo repienso, volteo y miro y pongo la mirada en nuestras culturas, que hasta ahora han conservado la biodiversidad. Y es justamente las culturas que estas evaluaciones maltratan. Entonces, por eso es que mi oposición, yo cancelaría esto hasta que aprendamos, hasta que nos pongamos de acuerdo como sociedad qué queremos. Y ligado a este guión moderno de explotación de la naturaleza, de manejo de la naturaleza, en la cual el hombre es superior a ella, está asociado al concepto de inteligencia. Y estas cosas de competencias y capacidades que los profesores ponen cada año para conseguir con sus alumnos en estas dos materias, tienen que ver con el manejo de la naturaleza y no con una sintonía con la naturaleza.